Hermanos, que Dios los bendiga a todos. Es un privilegio venir y conocerles como congregación y saludarles. Y más en una actividad tan especial como esta que tiene que ver con el matrimonio. Me acompaña mi esposa, ella es la hermana Nora de Galindo y yo soy el pastor Jorge Galindo. Y tengo el privilegio de servirle a Dios también y soy pastor en la iglesia Elín Central, como se le conoce, ¿verdad? En la colonia Santa Lucía. Y hoy nos comentaron de esta actividad y nos pidieron si veníamos a compartir con ustedes, lo cual pues gustosamente aceptamos y aquí estamos para servirles. Así que me alegra ver también a mi hermano, ¿verdad? Que tenía ratos de no oírlo cantar, le digo, ¿verdad? A él y a su esposa. Y me alegra saludarlo, hermano, y también conocer a su pastor y a su esposa. Pueden ponerse en pie, vamos a leer la Biblia y yo quiero desarrollar un tema esta noche, aprovechando que ustedes están celebrando el Día del Amor, ¿verdad? El Día de la Amistad, como algunos le llaman. Y me parece que la terminología la voy a aprovechar, ya que quiero hablarles un tema que tiene que ver con eso, con el compañerismo. Y de hecho yo le anuncié a los hermanos que si pedían algún tipo de título para esta temática, que le pusiéramos creando compañerismo, porque si algo realmente hace falta en las parejas es eso. Entonces vamos a leer el versículo que vamos a utilizar para poder partir de allí. Y es el tan conocido del libro del Génesis, capítulo número 2, versículo número 18. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque esta noche tú nos concedes esta bendición de reunirnos, poder tener tu palabra, Señor, y poder también tener una temática que nos ayude como parejas a poder mejorar nuestra relación, a hacer mejor las cosas y poder agradarte, Señor, y también lograr, Padre, una buena relación de manera tal que como matrimonios, como parejas, podamos vivir mejor. Ayúdanos hoy a poder oír tu palabra, comprenderla, retenerla y también ponerla por obra. Gracias por cada pareja que ha venido, gracias por cada uno de los hermanos y hermanas y por cada persona también que quizá todavía no te ha entregado su corazón, pero que aceptó venir. Espíritu Santo, ministranos y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. El pasaje de la Biblia que ahora hemos leído en realidad es sumamente conocido y cada vez que se habla de matrimonios es bien difícil dejarlo de mencionar. Es bien difícil por el hecho de que aquí comenzó todo, ¿verdad? Ahí prácticamente fue el inicio del matrimonio, el establecimiento de esta relación como tal. Y obviamente esto se da en el libro de los Orígenes porque también se dio en los Orígenes. De modo que podemos decir con toda propiedad que la relación matrimonial es la institución más antigua que la humanidad posee. De modo que no hay institución que le supere en edad. Pueden haber, por ejemplo, instituciones de diferente índole, económicas, políticas, pueden haber ciudades, pueden haber de todo, inclusive iglesias, pero ninguna es más antigua que el matrimonio. ¿Por qué razón el matrimonio es lo más antiguo de las instituciones y establecidas por Dios? Por el hecho de que el matrimonio es obviamente el inicio de la humanidad. Y es en el matrimonio que el Señor estableció el propósito de que la humanidad fuera preservada, de modo tal de que es al matrimonio a quien le da Dios la orden de multiplicarse.
Ahora bien, cuando uno piensa en que debieron haber propósitos, deben haber propósitos en todo lo que Dios ha hecho, el matrimonio no es la excepción. Al contrario, el matrimonio es una de las instituciones donde los propósitos de Dios son realmente muy importantes, determinantes, diría yo, para el ser humano. Y si, por ejemplo, pensamos en qué propósitos pudo haber tenido Dios para crear el matrimonio, por lo menos ya mencionamos uno, ¿verdad? Y ese propósito es el que la humanidad fuese preservada a través del matrimonio, puesto que ahí el Señor estableció que se deben tener los hijos. Pero ese solamente es un propósito. Otro propósito que uno pudiera encontrar es el hecho de que cuando Dios nos crea, Él definió y dijo: varón y hembra nos hizo Dios. De tal manera de que Él nos dio características sexuales, y solo a los seres humanos Dios nos entregó la capacidad de poder entender en qué consiste nuestra identidad sexual, y no solamente comprenderla, sino poderla administrar de una manera correcta, y por otro lado también poder encontrar satisfacción en ella. Solo a los seres humanos Dios nos dio esa capacidad de poder comprender y saber gozar, diría, nuestra relación sexual, a diferencia de las demás criaturas que Él formó. Los seres humanos somos los únicos capacitados con raciocinio, hemos sido los únicos capacitados con el poder comprender que la vida sexual tiene una elevada importancia en la relación matrimonial, de modo tal de que la Biblia prácticamente es un libro lleno de recomendaciones sexuales que nosotros podríamos ver y haríamos bien en comprenderlas y aceptarlas, porque Dios, como bien dice la carta a los Hebreos, para Él el matrimonio es honroso y el hecho sin mancilla. Ahora bien, esos son dos propósitos, pero hay uno tercero que para mí resulta ser quizá el de fondo, resulta ser el pivote, resulta ser el propósito en el cual debe girar todo lo demás, ya sea una vida sexual, ya sea el procrear, ya sea cualquier otra cuestión que tenga que ver con el matrimonio. Prácticamente hay un punto, y es el que leíamos, ¿verdad? Cuando la Biblia dice de que Dios establece claramente que no es bueno que el hombre esté solo, y le haré, dice Él, ayuda idónea. Esta palabra ha sido muchas veces mal interpretada, porque así de primas a primeras uno piensa de que la mujer realmente viene a constituirse en la ayuda del hombre únicamente. Pero la verdad de las cosas es que el espíritu de esta frase es un espíritu mucho más amplio, porque esta es la frase que en nuestros tiempos, diría yo, viene a estar relacionada con lo que nosotros conocemos como coinonía. Porque la coinonía es comunión, la coinonía es estar juntos, la coinonía es confraternizar, la coinonía es eso que el Señor dijo que Él quería que nosotros fuéramos uno, como Él y el Padre es uno. Y esa coinonía es la que se ve reflejada en el Salmo cuando dice: mirad cuán bueno es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero el punto es de que cuando aquí se dice en Génesis que el Señor creó ayuda idónea, la palabra de fondo que aquí se establece es la que da la idea de compartir. En otras palabras, el Señor aquí lo que está diciendo es: voy a crear la compañera del hombre para que compartan. Para que compartan. De ahí viene la raíz de la palabra compañero o compañerismo. Ahora, si uno se va al plano muy social, entendemos que el compañerismo es algo sumamente importante en las relaciones humanas. Por ejemplo,
debe haber compañerismo en el vecindario, debe haber buen compañerismo en la escuela, en el kinder para el niño, en la universidad para el estudiante, en la empresa para el trabajador. Es decir, el compañerismo, que es esa especie de asociación con las personas, eso resulta ser determinante para el desarrollo humano, y todos estaríamos de acuerdo en que si se nos pregunta, ¿será el compañerismo algo totalmente beneficioso para los seres humanos? Nosotros, hermanos, por sentido común decimos, claro que sí. Ahora bien, pero ¿y en el matrimonio será diferente? No, en el matrimonio es más importante. Porque si es importante en la escuela, es importante en el colegio, es importante en la universidad, en la empresa o en el vecindario, juzgue usted cómo ha de ser de importante entonces en el matrimonio. Quiere decir entonces que en el matrimonio haya un profundo y amplio compañerismo es sumamente necesario y es muy determinante. Ahora, pero ¿qué tiene que ver esto, verdad? Porque si la realidad es que la palabra en sí lo que implica es compartir, quiere decir que cuando uno es compañero, eso da ciertas ideas. Por ejemplo, en las raíces griegas, el compañero o compañera, que como les repito, de ahí viene la palabra koinonia, tiene que ver con algo así, mire, con el hecho de que cada individuo tiene parte de algo en la comunión, pero también entrega parte de algo. Es decir, que la compañía, el ser compañero, el tener comunión, y en el caso básico del matrimonio, la idea es que el hombre tiene una parte que le pertenece dentro de ese compañerismo, pero al mismo tiempo él tiene por responsabilidad que entregar una parte dentro de ese compañerismo, al igual que la mujer. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, quiere decir que el compañerismo implica no solamente el poder andar juntos, sino que el compañerismo implica un apoyo, una ayuda, una especie de sostén, una especie de asocio, donde los dos tienen responsabilidades iguales. Ustedes no sé si han oído hablar de la palabra, bueno, me imagino que sí, por supuesto. Han oído hablar de la palabra paracleto. Pero la palabra paracleto, que es la que se relaciona con el Espíritu Santo, es una palabra que se usaba mucho en el griego antiguo. Pero la palabra paracleto lo que significa es uno que te defiende. Pero una persona cuando tenía un paracleto, el paracleto podía ser otro ser humano, por supuesto, pero esa persona tenía toda la responsabilidad de nunca abandonar a su protegido. El paracleto, digamos que si la persona se sentía sola, el paracleto podía apoyarle. Si a la persona la acusaban de algo y póngala que la llevaban a una corte, el paracleto ahí estaba en el tribunal, pero no para acusarlo, sino para defenderlo, para apoyarlo, para ser alguien que defendía la causa de aquella persona a la cual él era el paracleto. Entonces el Espíritu Santo eso es, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros, no nos abandona, nos defiende, nos ayuda, nos socorre, nos protege, porque es nuestro paracleto. Muy bien, eso es lo que Dios concibe en el matrimonio, que el hombre debe ser como un paracleto de la mujer y la mujer debe ser como un paracleto para el hombre. Ahora, es ahí entonces donde surge la realidad de que debe crearse compañerismo. ¿Por qué crearse, queridos hermanos? Porque resulta que nada está hecho. En el matrimonio, una pareja se casa movida por el enamoramiento o por algún motivo de fondo o lo que sea, pero nada está construido. La relación matrimonial es una relación de dos personas, un hombre y una mujer, que de una manera razonada ellos se unen porque están tomando una decisión.
pero se unen para unirse más en el camino, porque el matrimonio es un proceso, es prácticamente toda una vida donde el uno y el otro tienen que irse apoyando y juntos van a construir la vida. Porque ya le digo, es como, por ejemplo, cuando ustedes vinieron a este lugar, ¿verdad? Pudieron encontrar un terreno, no sé cómo estaba, pero puedo pensar que podía estar solo, sin nada. Y probablemente solo hallaron el terreno en sí. No sé si tenía algún tipo de topografía quebrada y lo tuvieron que aplanar, pero no había más nada. De repente hubo que construir y levantar el auditorio. Y para ver de levantar el auditorio hubo necesidad de materiales y de personal humano que estuviese trabajando y juntos en equipo poder construir lo que ahora es el auditorio de la iglesia. Así es el matrimonio. El matrimonio es una relación de un hombre y una mujer que van a construir la vida, pero no hay nada hecho, hay que irlo a hacer. Hay que irlo a hacer. No le dan a usted todo construido y que le digan, mire, usted, fulano y fulana, se casan y entonces aquí tienen para ustedes el amor, aquí tienen para ustedes la comprensión, aquí tienen para ustedes el respeto, aquí tienen para ustedes la ayuda mutua, aquí tienen para ustedes eso de la tolerancia, aquí tienen para ustedes la amistad y agárrenla por montones porque les va a servir. No, no es así. Al contrario, el sábado yo tengo, mañana en la tarde, tengo que dar varias conferencias de matrimonio, pero en una de ellas me han pedido que hable acerca de las etapas que atraviesan los matrimonios. Y en realidad ese es un punto en el que la gente ni se pone de acuerdo, porque unos dicen que son 5, otros que son 6, depende del punto de vista que el psicólogo, el estudiante de eso haga, así pone de etapas. Pero lo que le quiero decir es de que cuando uno se casa, uno está arribando a un mundo que no conoce. Uno está arribando a una relación que prácticamente para uno resulta ser nueva. Desde el momento en que uno sale de su casita y deja a papá y a mamá y se va con la otra persona, ya es una historia nueva. Ahí uno no sabe, hermano, miren, no sabe a veces ni cómo cocina el otro. A veces uno no sabe ni si el otro ronca o no ronca. A veces uno no sabe si al otro le gusta bañarse temprano o no le gusta bañarse. A uno no sabe si el otro realmente es una persona amable y es como buena administradora de los bienes económicos. Uno desconoce completamente. ¿Sabe qué es lo que va ocurriendo? Que en el camino uno va conociendo a la otra persona, conociendo a la otra persona. Entonces, si eso es así, y el matrimonio es una relación que el mismo Señor establece con claridad y la define y dice, el hombre dejará padre y madre para unirse a su mujer y serán una sola carne. Entonces, si es toda una relación para la vida y para construirla, entonces quiere decir que uno tiene que decir desde el primer día de casados, manos a la obra, señores, porque hay que trabajar, ¿verdad? Nada está hecho. Entonces, en esto del compañerismo, ¿cómo hay que trabajar? Si una de las cosas que más causa problemas a la gente, por ejemplo, es la incompatibilidad, así llamada. Dice que, por cierto, les digo, yo como pastor no acepto esa terminología. Como pastor no creo en la incompatibilidad. Más bien lo que yo sí creo es que la gente se vuelve intolerante y no tolera al otro porque no ha aprendido a hacerlo. Porque todo se aprende en la vida. ¿Alguno de ustedes cuando vino a Cristo ya venía enseñado en orar? No, si hasta los apóstoles le dijeron al Señor, enséñanos a orar. ¿O alguno ya sabía cómo se ayuna? No, uno vino a aprender a cantar. Uno no sabía cómo eran los coros, uno vino a aprenderlos, a leer la Biblia. ¿Quién, hermano, viene enseñado en cómo se lee la palabra? Si alguna vez usted lo intentó y empezó por Génesis, yo le aseguro que se lo leyó, pero cuando llegó a Levítico, le aseguro que se desanimó. ¿Por qué? Porque a todo hay que aprender. Entonces, como casados, ese es un punto. Hay que aprender a ser compañeros. ¿Y cómo se vuelve uno compañero? Una de las cosas importantes es, hermano, teniendo valores cristianos.
Si uno no tiene, yo estaba pensando, porque platicando con alguien acerca de los problemas que las parejas tienen, y que por cierto la intolerancia es la causa de mayor cantidad de divorcios en el mundo, incluyendo a los cristianos. Yo me ponía a pensar, ¿por qué no somos capaces de tolerarnos? Es decir, en el matrimonio para el caso, ¿por qué a la mujer que yo digo que me gusta, que amo y que probablemente ante un oficiante yo le dije, voy a ser tu esposo durante toda la vida y voy a estar contigo en las enfermedades, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, en todo momento? Y ella igual lo dijo, ¿verdad? Y cuando nos casamos teníamos atractivos el uno para el otro y nuestros ojos brillaban al verse y nuestro corazón chocaba y nuestra mente se ponía muy energizada. Es decir, uno puede recibir todos esos impactos, pero ¿por qué de repente con esa persona uno solo es pleito, solo es enojo, solo es disgusto, solo es incomodidad, solo es maltrato y ofensas con la finalidad de poderse dañar, y uno más abriga la posibilidad de que no estar juntos porque quizás uno se equivocó al haber elegido a esa persona, o porque tal vez le iría mejor si uno piensa en otro o en otra, y entonces uno abriga la posibilidad de mejor que aquello se deshaga y no que continúe, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, ¿por qué, verdad? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque es así. Por ejemplo, no voy a mencionar mucho, pero una de las cosas que sí quiero recordarles es que uno casado debe entender que uno con su mujer no somos iguales. Ella es distinta. Si yo le contara a usted cómo son distintas las mujeres, por ejemplo, yo no sé si fue Matthew Henry el que dijo, a las mujeres no hay que comprenderlas, hay que amarlas, dijo. ¿Por qué? Porque mire, por ejemplo, a una mujer el Señor la hizo 40% más débil que el hombre en lo físico. A una mujer el Señor la hizo alta y profundamente emotiva. A una mujer el Señor la hizo sexualmente reactiva. De modo que, por ejemplo, una mujer responde más a lo que oye y a lo que siente que a lo que ve. Y el hombre responde más a lo que ve. Solo por ponerles unos ejemplos. Obviamente las mujeres por tendencia natural tienden a platicar más que uno de hombre, ¿verdad? Hasta este día no encuentro a uno que se ponga de acuerdo cuántas palabras realmente habla una mujer, pero lo que yo sí puedo decir es que son capaces de hablar más que el hombre, ¿verdad que sí? Y entonces, pero esas son las cosas de ellas. La mujer, por su profunda sensibilidad, por cómo Dios la hizo emotiva, es capaz de expresar lágrimas, es también capaz de poder guardar resentimientos, es capaz también de que a ella le gustan los detalles, vive de palabras, vive de cosas que el hombre pueda cultivar hacia ella, como gestos, actitudes, regalos, palabras, caricias, etcétera. ¿Por qué ella es así? Gusta que le digan te amo, qué linda estás. En cambio que uno de hombre, no, uno de hombre a usted le pueden decir todos los días horrible, feo, arruinado, panzón, y nada le pasa. Sí, a uno le pueden decir viejo cochino y a uno risa le da. Dígale eso a la esposa. Dígale. Un pequeño detalle la daña. ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo iguales. Pero lo que le quiero decir es que ante esa realidad Dios nos manda a ser compañeros, a poder atravesar la vida y poder ser compañeros, amigos, amantes, esposos, padres de nuestros hijos, socios en lo económico, socios en la obra de Dios, socios en todo. Entonces, si hay que cultivar compañerismo, entonces, y entonces usted me dirá, pastor, y así de entrada, ¿qué es lo que realmente uno necesita para cultivar compañerismo? Mire, ¿sabe qué es lo que uno necesita? De verdad le digo, voluntad. Voluntad. Solo es querer hacer las cosas. Porque si uno se entrampa y no quiere,
Mire, ¿sabe qué dice la Escritura? Que cuando los hermanos agarran llaves son como cerrojos de alcázar, dice la versión 60. En buen salvadoreño diría, agarraron llave. Pero ¿qué ocurre? Es voluntad. Y entonces, si es la voluntad, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, la Biblia está llena de consejos. Por ejemplo, Colosenses 3. Una de las cosas que dice es que hay que aprender a tolerarnos. Y que hay que aprender a amarnos. Y que hay que aprender a perdonarnos. Entonces quiere decir de que si yo voy a construir con mi esposa y voy a crear un compañerismo, sabiendo de que ella es distinta a mí, una de las cosas que yo tengo que aprender es a tolerarla. Tolerarla. ¿En qué sentido? En que ella va probablemente a equivocarse multiplicidad de veces, en múltiples ocasiones. Pero entonces, ¿en qué cosa yo puedo crear compañerismo? Bueno, veamos algunos versículos de la Biblia para tener una idea de cómo nosotros podemos ir creando compañerismo en todas las áreas de la vida, andar juntos, aprendiéndonos a tolerar y que el tiempo vaya como afinando nuestra relación. Pero veamos, hermanos, aspectos que la Biblia sí recomienda. Por ejemplo, dice así, mire, hablemos de lo sexual, solo para tener una referencia. Capítulo 5 del libro de los Proverbios. ¿Cómo dice? Dice versículo número 18, dice del capítulo 5: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces quiere decir que la construcción en una pareja que va buscando ser compañeros de toda la vida dentro de lo sexual es una construcción permanente, no es ocasional. Puede la relación sexual como tal ser ocasional, pero la construcción de la misma es de siempre. ¿Qué quiere decir? Que para construir compañerismo en lo sexual, nosotros los hombres no tenemos que estar esperando, por ejemplo, que llegue la noche para que entonces nuestra esposa nos cumpla el deber conyugal. No, nosotros tenemos que vivirlo construyendo siempre, con atenciones, con palabras, con actitudes, con caricias, con gestos, con elementos que a ella la llenan. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia está hablando es de que el recrearse en el amor de su compañera no es un elemento ocasional, sino que dice es siempre, en todo tiempo. Y ese es un aspecto bien importante que uno puede entender, que el compañerismo en lo sexual es de siempre, que claro, se ve culminado en el momento de la relación íntima. Puede ser en un momento determinado del día o de la noche o en algún día de la semana, pero eso no significa que ese evento como tal está aislado de todo lo demás. No, ese es el fruto de toda una intimidad y amistad que la pareja está construyendo, porque tienen voluntad de tolerarse, de ayudarse, de cuidarse y de respetarse. ¿Quiere que le diga otro? Hablemos de los hijos. Voy a leerle algo que para mí es bien importante, porque, por ejemplo, volviendo al libro del Génesis, en el capítulo número voy a leer capítulo número 4. Y dice la Biblia en el capítulo número 4, cuando dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Todos nosotros conocemos la historia, ¿verdad?, de que Caín mató a su hermano, y sabemos exactamente de que de Adán y de Eva pues se generó
la humanidad, por lo menos hasta llegar a Noé, y después de Noé para acá con su familia. Pero el asunto es de que cuando Caín mata a Abel, y pensando en Adán y Eva como pareja, uno pudiera pensar, bueno, y Adán y Eva, cuando la Biblia habla que conoció a Adán, o Adán a Eva, y que eso implica las relaciones sexuales, eran relaciones que solo se tenían para tener hijos, porque uno pudiera pensar así, ¿verdad? Porque la Biblia dice, y conoció Caín o Adán a Eva, y ella concibió, y volvió a conocerla, y entonces volvió a concebir. Entonces uno pudiera pensar de que en todo caso solo tenían relaciones sexuales para tener hijos, pero no es cierto. Lo que ocurre es que la palabra conocer en el hebreo es eso, ¿verdad? Tener relaciones sexuales. Pero lo que deja de fondo, o lo que deja ver de fondo, es el hecho de que ellos lo que hacían era establecer el tiempo en el cual iban a tener hijos. En otras palabras, no era un asunto de que solo para eso tenían relaciones íntimas. No, el asunto es de que ellos era como: tengamos otro hijo, tengamos más hijos. Entonces eso es bien importante. ¿Por qué, hermano? Porque hasta para tener los hijos se necesita ser compañero. Porque hay casos donde el hombre no es compañero de su esposa y la tiene, va de tener y tener y tener y tener y tener hijos. Y bueno, usted bien sabe de que hay mujeres que parecen maquinaria, ¿verdad? Pero ¿por qué, verdad? Nosotros tenemos una anécdota con mi esposa de que fuimos a predicar a cierto país donde las culturas no tienen ningún tipo de lineamiento en ese sentido. Y entonces estábamos a la mesa para comer y dice la mayoría de pastores, había una cantidad de pastores ahí, y dice uno de ellos: pastor, ¿cuántos hijos tiene usted? Y yo le respondo: yo tengo 4. Ah, qué poquito hijos tiene usted, dice, porque decile fulano, ¿cuántos tenés vos? Y entonces, claro, el que me iba a responder era joven y dice: tengo 23. Y usted, decile vos, ¿cuántos tenés? 18. Y vos, 17. Y yo, 16. Y yo, 13. Y yo, 12. Y yo admirado, pues obviamente, ¿verdad? Me estaban hablando de cantidades de niños. Pero el asunto es de que en una de esas conocemos a sus mujeres, pero no vaya a creer que era una mujer así como llena de vida, de esas mujeres cuidadas. No, era al contrario. Se miraban todas terminadas, todas maltratadas, todas desgastadas. Por supuesto, una mujer que ya tenía 15 hijos, 16 hijos. Entonces lo que estaba haciendo era transmitiendo su vida cada vez que iba a dar a luz, y esto es lo que implicaba que algo de ella iba muriendo. Y entonces, aunque estuvieran jóvenes, relativamente se miraban ya mayores. ¿Por qué? Porque su esposo no aprendió a tener con ella compañerismo y a saber decidir cuándo es que debe tenerse otro hijo y para qué se trae al mundo y cómo lo van a cuidar. ¿Me explico? Y eso es bien importante, y en nuestro país es bien importante que nosotros aprendamos ese tipo de reglamentaciones de parte de Dios y que se las enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque imagínese usted, hermano, nosotros vivimos en un país donde cuesta vivir. Violencia, pobreza, carencia de oportunidades, y que uno no tenga reparo en estar trayendo hijos al mundo, hijos y otro hijo. Yo normalmente cuando voy a casar a una pareja, yo le doy 7 meses de consejería previa. Y dentro de la temática va una que se llama los hijos. Y cuando yo les pregunto, ¿han pensado que si van a tener hijos? Sí. ¿Para qué los quieren?, les digo. Y se quedan viendo. ¿Cuál es la idea de traer hijos al mundo? ¿Qué pretenden hacer con ellos? Porque la mayoría de gente no razona. Y se embarazan las mujeres, se embarazan. Y ahí viene niño tras niño y niño tras niño. Y claro, ya nacidos uno los ama, ¿verdad? Pero qué dolor cuando no se pueden cuidar.
Qué tristeza cuando no se pueden proteger. Qué dolor cuando uno, hermano, no tiene los recursos ni económicos, ni morales, ni espirituales, ni materiales, ni de nada, y a veces ni de tiempo para poderlos atender. Me contaba un hermano que habla que él es misionero y habla de las grandes campañas que se hacen en el África. Y me decía él respecto a cómo los evangelistas allá llegan multitudes de personas, pero de repente llevan tal vez como servicios médicos, ¿verdad? Pero claro, hay que caminar largas distancias para llevar a las personas a consulta. Pero el punto es que cuando hay familias que tienen demasiados hijos y de repente les cae alguna enfermedad que es toda una epidemia y que está matando a los niños, mire, le parte el alma a uno eso, porque le dicen a uno, ¿sabe qué tiene que hacer la mujer abandonada por su marido? Porque quizá el marido ya no puede estar con ella o por muchas otras razones. Ella tiene que decidir caminar todas esas jornadas, esos kilómetros, para llevar a esos niños a una consulta, para que a través de una inyección le puedan salvar la vida. Pero como solo puede cargar uno, porque ella misma está debilitada por la falta de alimento, entonces tiene que decidir a cuál de sus hijos salva. Agarra uno y con ese tiene que caminar, llevarlo para que se lo traten clínicamente, pero ella ya sabe que al regresar los demás están muertos. Pero entonces yo me pregunto, ¿para qué trae uno hijos? Porque a veces somos del pensamiento, los que Dios nos dé, hermano. No, Dios te puede dar 1 millón, siempre y cuando te aguante la mujer. Pero no se trata de eso. Se trata de poder evaluar cuántos años tiene mi esposa, qué complicaciones tiene al tenerlos, cuántos años tiene mi hijo anterior, cuánto gano yo, qué es lo que voy a hacer para prepararlos, cómo quiero formarlos, qué quiero hacer de ellos, qué les voy a enseñar, qué les voy a dar de comer. Mire, si uno razonara y viera a su esposa y uno con ella, mira mi amor, tengamos los hijos espaciados de tanto tiempo, ¿viste? Cuidémonos para cuidarte a ti y cuidarlos a ellos y cuidarnos nosotros. Ah, hombre, en ese compañerismo, qué maravilloso. Pero cuando no hay compañerismo y el hombre dice, vení mujer, otro cipote, otro niño, y la pobre mujer parece panadería. Entonces, hasta en eso se necesita compañerismo, ¿o no? Les voy a mencionar otro aspecto en el cual se necesita compañerismo. Leamos Hechos capítulo 18. En el capítulo número 18 del libro de los Hechos, dice así, versículo número 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Si usted me pregunta, y aquí pastor, ¿en qué área es el compañerismo? En la financiera. Aquí ellos, tanto Priscila y Aquila, ambos trabajaban en lo mismo. En otras palabras, la economía de la familia se sustentaba en el apoyo mutuo que ellos se daban. Y esto es bien importante. ¿Saben por qué? Porque la segunda causa de problemas, algunos dicen la tercera, por los cuales la gente se divorcia, es por lo económico. Entonces, ¿qué hay que hacer? En lo económico, yo soy de una teoría: entre más se produce, mejor, ¿verdad? Sin caer en la ansiedad. Pero hay que buscar maneras de producir un negocio, un trabajo, pero nunca quedarse con los brazos cruzados.
La gente improductiva, sinceramente le digo, hermano y hermana, está viviendo sin darse cuenta que tiene un gran propósito en la vida. La gente que solo está esperando, temen. O la gente que no produce, o la gente que no busca cómo salir adelante y que toma como pretexto las mismas limitaciones que nuestro medio ofrece. La gente que no lucha, esa es gente que no vive y está pasando mal los momentos porque no produce. Entonces, ¿qué tienen que hacer? El hombre, como cabeza del hogar, obviamente producir, llevar el sustento a la casa. Pero la mujer, si no va a ir a trabajar y si no va a tener un negocio, entonces ayúdele a administrar. Que lo que llega lo sepa estirar. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo se estira el dinero? Se puede. ¿Sabe cómo se puede? Una de las cosas que se puede hacer es hacer presupuestos. Pero la otra es invertir lo necesario, asignar porcentajes para la comida, para lo que es vivienda, para lo que es estudio. Y si yo tengo, por ejemplo, que ir a comprar para la comida, en vez de irme a comer una pizza que me van a sacar 20 pesos de una buena sentada, ¿por qué no con eso compro la comida de la semana? Y si yo voy al mercado, en vez de ir al supermercado, encuentro las cosas mejores. Y si al ir al mercado hallo lo de la temporada, y lo de la temporada siempre es más barato que todo lo demás. Solo le estoy dando una idea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es que en el matrimonio ninguno sufra. Que él no esté todas las noches agarrado de la cabeza diciendo: ¿y cómo voy a hacer? Que sus lágrimas no sean clamando: Dios, mejor vení porque estoy bien endeudado. No. Porque pudiera ser que hay gente que pide que Cristo venga porque no aguanta la vida. O que la mujer esté diciéndole al marido, presionándolo: pues deberías de traer más a la casa. Cuando nos casamos me dijiste tal cosa. Mira, estos niños, estos comen. Y entonces, no, hermano, la cosa es que hay que ayudarnos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hay que buscar en el matrimonio para que esto funcione es compañerismo. Y compañerismo, ya dijimos, es compartir. ¿Qué comparte? Lo que yo tengo te lo doy, y lo que tú tienes también me lo das, ¿verdad? Nos vamos a ayudar, nos vamos a perdonar, nos vamos a amar, vamos a respetarnos. ¿Y cuál es la idea? Construir toda una historia juntos y que no haya nada que nos separe, porque como está escrito, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Quiere que le dé un último para no empalagarlos? Le voy a leer un último texto que a mí me fascina. Evangelio de Lucas. Leamos Evangelio de Lucas. ¿En qué otra área se debe construir compañerismo? Capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo número 5 y 6. Oiga esto, y 7 leamos. Pero dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Qué cuadro le da ese matrimonio a usted? Dos viejitos, ¿verdad?, que no pudieron tener hijos, que para ellos el centro de atención del uno fue el otro y viceversa, pero que en el camino espiritual nunca se quedó el uno del otro. ¿Cómo dice? Ambos eran irreprensibles, ambos andaban en los mandamientos de Dios. Es que hasta en eso hay que construir compañerismo. Cuando uno dice: mujer, voy a ir al culto, no vas a ir, ¿verdad? Y el otro se va solo. O allá me hallas, o estás ocupada, bueno, yo me voy. No, hay que buscar que los dos caminen. Hay que buscar que los dos oren. Hay que buscar que los dos conozcan la palabra. Hay que buscar que los dos sean útiles a Dios. Hay que buscar que los dos no pequen. Y si el uno le ayuda al otro a no pecar, sino que por el contrario
como dice aquí, a caminar irreprensibles. Mire, querido hermano y hermana, se vuelve tan hermoso el centro de atención del uno para el otro, que es bien interesante que esta pareja ni hijos tenían. Para aquel criterio que uno dice es que los hijos son los que unen a los esposos, no es cierto, porque estos estaban tan bien unidos y no tenían hijos, pero una cosa sí tenían: los dos eran bien cristianos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra responsabilidad, y solo he puesto 4 ejemplos o 4 elementos, 4 áreas de construir compañerismo, pero es muy necesario hacer. Ahora, para ir finalizando, ¿qué se logra con eso? Dígame usted, ¿qué puede lograr una pareja que luchan por respetarse, tolerarse, perdonarse, amarse y juntos construyen compañerismo en lo sexual, en el tener sus hijos, en lo laboral, lo económico, en la obra de Dios? ¿Cuál será el resultado? ¿Quiere que le diga cómo puede ser el resultado de una pareja así? Firmeza, solidez. ¿Quiere que le diga algo más? Satisfacción. Y cuando una persona, una pareja, en su interior ellos disfrutan de satisfacción, son firmes, es muy estable su relación, el tiempo pasa. ¿Y sabe qué logra el tiempo en una pareja así? Unirlos más. Y por eso es que el verbo que el Señor utilizó en Mateo 19, cuando Él habló, recordando lo de Génesis, de dejará el hombre padre y madre, Él habló de un verbo no presente. Él habló de un verbo futuro. Y Él dijo, se unirá. ¿Por qué? Porque es continuo. Es una relación que va creciendo, va aumentando. Y entonces es ahí donde pasan los años. Y en vez de verse maltratados, desesperados, considerando que el matrimonio fue la peor equivocación que tuvieron, para gente así el matrimonio resulta ser la aventura más hermosa. Porque termino con 2 pensamientos. Uno de ellos es que después de la salvación que el ser humano recibe de Dios, lo más grande que el hombre puede recibir es su matrimonio. Y quiero decirle algo más. El segundo pensamiento, se lo dejo en el corazón, lo leí hace poco. Dice de que el matrimonio es como un viaje de 2 en un bote en un mar tempestuoso. Un mal movimiento de cualquiera de los 2 se hunde. Entonces, ¿cuál es la lección de hoy? A crear compañerismo. Porque en el versículo, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es como decir, el ser humano debe estar con alguien más. Y entonces les voy a hacer compañeros para que compartan, el hombre con ella y ella con él, todos los días de la vida, hasta que la muerte los separe. ¿Cómo la ven? ¿Quiere que les cuente un secreto? Cuando yo me casé hace 35 años con mi esposa, no sabía todo esto. He tenido que venir aprendiéndolo. Y yo puedo entender por qué 35 años después de estar casados, ella me aguanta y yo la aguanto. Estamos tirando líneas, ¿verdad? Porque uno habla en fe, y como bien dice la Biblia, del hombre son las disposiciones del corazón, pero dar la respuesta es de Dios, ¿verdad? Pero hacemos números, ¿y cuánto crees que vamos a vivir más? Echémosle unos 30 años más a ver qué tal. Entonces yo le digo, entonces luchemos para que me aguantes y yo voy a luchar por aguantarte. No solo en el hecho de aguantarnos como personas, sino aguantar físicamente. Te voy a cuidar para que me aguantes, ¿verdad?
te voy a cuidar para que me aguantes. Si uno compra un carro y quiere que le aguante, uno lo mantiene bien, ¿verdad? Ahora, una persona es más que un carro. Entonces, ¿cómo tengo que hacerla? Y ahí es donde yo tengo aquella base en mi corazón, y con esto termino, que el Señor dice que el esposo a la esposa la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha. Entonces yo me ponía a pensar, y sin arruga. Quiere decir que si Cristo cuida a la iglesia para tenerla bien bonita, el hombre tiene que cuidar a la esposa para siempre verla bien, ¿verdad? Porque si uno la maltrata, la va a marchitar. Si ella lo irrespeta, lo va a molestar. Si se pasan ofendiendo, se van a herir y van a meterse resentimientos que después, eso es una bomba de tiempo. Entonces mejor no. Mejor a cuidarnos, a ser compañeros, para que entonces podamos estar satisfechos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, y yo quiero hacer una oración. Quiero pedir a mi esposa que venga, ¿verdad? Y que me ayude en esta oración para ustedes. ¿Pueden ponerse en pie, hermanos? ¿Quieren ponerse en pie? ¿Y quieren tomarse de la mano, por favor? Vamos a orar. Oremos y digámosle al Señor: Señor, ayúdanos a ser compañeros de verdad, a poder atravesar la vida juntos, a no dejar que este bote en el mar tempestuoso ni se hunda ni se voltee, sino que vaya hacia adelante. Que hay momentos difíciles, sí los hay. Que hay momentos donde el uno parece esforzarse porque las cosas estén mal, es verdad, pero ahí paciencia, perdón, comprensión, tolerancia, y busquemos el compañerismo para terminar bien. Oramos. Padre, te damos gracias porque esta noche tú nos has concedido, Señor, tener esta temática y poder expresarle a mis hermanos cuán importante es crear compañerismo, porque eso fue lo que tú estableciste como elemento básico para el matrimonio. Ayúdanos, Señor, a poder caminar juntos, el hombre con su esposa, y que en la vida, Padre, no hayan elementos que nos separen, sino que al contrario, cada día podamos cultivar aquellos aspectos que nos unen más. Que cuando haya ofensa, haya la capacidad de arrepentirse y el poder de perdonar. Señor, que haya ese respeto y que se construya en la vida sexual, en la tenencia de los hijos, en lo económico, en lo espiritual. Padre, que el matrimonio cree tal apoyo mutuo, tal compañerismo, que puedan compartir el uno y el otro lo que les corresponde, lo que se necesita para que la relación dure hasta el final. Muchas gracias. Perdónanos porque a veces fallamos, porque a veces, Señor, no hacemos nada porque las cosas vayan bien. Perdónanos, porque sabemos que cuando nos tratamos bien y manejamos mejor nuestro matrimonio, no solamente nos llenamos de dignidad mutua, el hombre y la mujer, sino que te honramos a ti, Señor. Y eso nos interesa mucho. Padre, a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios lo bendiga. Gloria a Jesús. Cúbreme